Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier y muchas gracias por ver este video. En este video vamos a hablar sobre los ciclos del peso mexicano y la guerra de divisas. Bueno, para comenzar, como es costumbre, voy a colocar una gráfica. En esta gráfica lo que me muestra, y ya lo he puesto en otros videos, es el peso mexicano, el desempeño del peso mexicano a través del tiempo, desde 1980 hasta el 2015. Esto comparado contra los precios promedio del mundo. Para hacer remembranza, el 1 significa el precio promedio de todas las economías del mundo. Y bueno, pues por ejemplo en el 2015 lo que pueden ver es que estamos a un nivel de 0.8. Esto significa que los precios en México están al 80% de lo que es el promedio mundial. En otras palabras, estamos como país al 20% de descuento. Bueno, en esta gráfica se ve toda la historia del peso mexicano comparado contra el resto del mundo y no contra el dólar como es usual. ¿Y por qué no lo hacemos contra el dólar? Porque, como ya he dicho en otros videos, el dólar es una moneda que se sobrevalúa y se devalúa como cualquier otra. Hacerlo contra el dólar sería como medir los objetos con una regla que se estira y se encoge, y lo cual nos daría en todas ocasiones una medición diferente. Bueno, si a esta tendencia, más bien, si a esta gráfica de la historia del peso mexicano le agregamos una línea de tendencia de largo plazo, que lo voy a dibujar aquí ahorita, esta línea en azul es mi línea de tendencia a largo plazo. Esto me puede indicar los ciclos del peso mexicano. Esta línea de tendencia la voy a hacer horizontal y la voy a colocar como referencia a nivel 0, y lo que se muestra en esta gráfica prácticamente es la misma gráfica, simplemente mi nivel 0 es la línea de tendencia. De esta manera, con esta herramienta, somos capaces de observar los ciclos del peso mexicano a lo largo de la historia, por lo menos desde 1980 hasta acá, porque son datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional en su base de datos, que solamente tiene hasta 1980. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta gráfica de los ciclos, podemos ver el milagro mexicano de Salinas, o también la novena potencia del mundo en el 2002, que fue México, que finalmente terminó en ser la 15ª en el 2015. Si bien estos ciclos del peso mexicano están basados en datos históricos y pueden cambiar a futuro a manera de lo que sucede en el futuro, y nos podemos interpretarlo de manera diferente, con lo que tenemos actualmente, lo que podemos ver es que estamos muy abajo. Y bueno, ¿cómo podemos interpretar estos ciclos? Antes que nada, hay que explicar las 4 etapas de un ciclo en la moneda de cualquier país. La primera etapa sería la desaceleración, que es cuando baja a 0. Después sigue la crisis, que es cuando de 0 baja a su nivel más bajo. Y después tenemos una recuperación cuando tiende a ser 0. Y por último, un sobrecalentamiento cuando estamos muy por arriba del 0. ¿Qué nos dice en dónde estamos actualmente? Bueno, pues parece que estamos en una crisis, una ligera crisis. No existe una tendencia muy clara a largo plazo, porque nos hemos mantenido en el fondo desde el 2008 hasta la fecha. Pero bueno, podemos dilucidar muchas cosas. Esta gráfica termina en el 2015, pero a inicios del 2016 estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en el peso mexicano con la devaluación. Pues bueno, lo único que podemos decir es que si se va a devaluar más el peso, pues prácticamente estamos abajo, y lo único que nos hace falta es descender 1 o 2 pisos para llegar al nivel más bajo del sótano. También algo que podemos dilucidar es que, bueno, pues ya estamos muy abajo,
y nos falta una pronta recuperación para la economía mexicana. Eso espero. Ya llevamos desde el 2008 esperando esa recuperación según esta gráfica. Esperemos que sea pronto lo que pudiéramos pensar como una recuperación. Bueno, el dólar también tiene sus ciclos. Esta gráfica son los ciclos del dólar. El dólar también ha tenido sus ciclos. Y aquí lo importante es ver cómo el dólar en el 2015 pasó de una recuperación a un sobrecalentamiento. Las divisas de todo el mundo se están yendo al dólar, generando un sobrecalentamiento, y tarde o temprano tal vez veamos lo contrario, que es una desaceleración. Sin embargo, bueno, pues no estamos no hemos llegado a niveles de otros años. A lo mejor todavía en el 2016 continuamos viendo un sobrecalentamiento. Voy a poner esta gráfica del ciclo del dólar junto al ciclo del peso mexicano. En verde está el peso mexicano y en azul el dólar estadounidense, por cuestiones de banderas nada más. Lo que podemos ver en el 2015 es que hubo una división de los ciclos en las dos monedas, que es lo que interpretamos como una devaluación frente al dólar. Podemos ver, por ejemplo, que desde la crisis de 1995 el peso y el dólar han ido de la mano, más o menos, con algunas diferencias, pero han estado yéndose más o menos de la mano, y lo que vemos a partir del 2015 es un distanciamiento en los ciclos de ambas monedas. Podemos ver, por ejemplo, que existe cierta diferencia de un año entre lo que sucede con una moneda y con otra. Si esta tendencia de distanciamiento de un año entre los ciclos continúa, pudiera ser que veamos en el 2016 una recuperación del peso mexicano o hasta un sobrecalentamiento. Esto basado en la historia, no quiere decir que yo tenga datos concretos para decir esto, pero realmente lo último que queremos en este ciclo es tener un sobrecalentamiento como lo está teniendo el dólar estadounidense, porque eso implicaría seguir con el mismo juego de sobrevaluación y crisis que hemos tenido en México a lo largo de muchos años. Lo mejor para todos como ciudadanos es que nos mantengamos cerca de la línea de tendencia de largo plazo para sufrir efectos negativos lo menos considerables. Por si aquí alguien importante en el gobierno está viendo, es importante que observemos esta gráfica y que no dejemos que nos sobrecalentemos. Bueno, me gustaría agregar a estas comparaciones una moneda que también ha tenido varios ciclos y que hace ver evidente los ciclos de las monedas, y en este caso es el real brasileño. Aquí por ejemplo lo que podemos ver es que el real brasileño también tiene su propio ciclo, muy diferente a lo que sucede con el dólar y el peso mexicano. Por ejemplo, podemos ver que a partir de la administración de Lula del 2003 al 2010 pasó de la recuperación a un sobrecalentamiento cuando inició con las medidas anticíclicas después de la crisis del 2008. Entonces, esto confirma la teoría de los ciclos, donde por ejemplo en el 2015 la economía brasileña está sufriendo una grave crisis en su economía, que está generando desempleo y desestabilizando el real brasileño. Bueno, como les digo, estos son datos históricos que pueden ser modificados con lo que suceda a futuro y reinterpretados. Sin embargo, y tampoco nos dice cuál es el nivel exacto donde debe de estar una moneda, y para eso quiero poner en la siguiente gráfica
bueno, más bien en la siguiente gráfica, vamos a tener como referencia un nivel más exacto de dónde debería de estar la moneda de cada uno de los países basados en su desarrollo. Y bueno, pues esta es la gráfica. Esta gráfica nos va a decir o nos va a dar una referencia más exacta de cuál sería el tipo de cambio que debe de tener un país basados en el nivel de desarrollo. Cada una de las bolitas es un país y el tamaño de esas bolas significa la economía o el PIB de ese país. Mientras en el eje de las X tenemos el nivel de desarrollo, es decir, el PIB per cápita en una escala logarítmica, donde en la derecha de la gráfica están los países más desarrollados, aquí se puede ver distanciados de los países emergentes y más subdesarrollados. En el eje de las Y's, otra vez, es el nivel de paridad de precios, donde 1 es los precios promedio del mundo, y por ejemplo 75, me voy a ir al mismo ejemplo, significa, punto 75 significa un 25% de descuento en los países que se encuentren en ese nivel, mientras que los países que se encuentran, por ejemplo, en 1.25 significa que tienen un sobrecosto contra el promedio del mundo del 25% en su economía o en los precios de su economía. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con esta gráfica? Le voy a agregar una línea de tendencias, y lo que observo es que a medida que un país sea más desarrollado o tenga un PIB per cápita mayor, los países tienen precios mayores, es decir, una moneda más fuerte, más robusta, que le permita tener precios mayores. Esto basado en tecnología, basados en el capital humano de la gente, basados también en la infraestructura, y así es como cada uno de los países se cotiza contra el mundo, mientras más avanzados, más caros. Bueno, basados en esta línea de referencia, podemos tomar como referencia que si yo tengo determinado nivel de desarrollo o determinado PIB per cápita, puedo aspirar a cierto nivel de precios a escala mundial. Y bueno, pues voy a poner a México como referencia y a países de Latinoamérica. México es la bola verde. Aunque la línea, esta línea que he trazado de referencia cruza la bola verde, en realidad el centro de México está ligeramente por arriba de la línea verde, es decir, que estamos ligeramente, de acuerdo al nivel de desarrollo de México, ligeramente caros. ¿Y qué tan caros? Bueno, yo ya hice ese cálculo, estamos más o menos un 4% por arriba de la línea de referencia según nuestro desarrollo. Eso significa que existen otros países con mismo nivel de desarrollo que México que se pueden ofrecer con productos más baratos, por ejemplo Malasia y Turquía. Esos países tienen un mismo nivel de desarrollo y se ofertan más baratos. Si México estuviera, según el nivel de desarrollo, en la misma, justo en la línea que se traza ahí, significa que en lugar de haber terminado en promedio en el 2015 con un tipo de cambio de 15.8, debíamos haber tenido un tipo de cambio promedio de 16.4. Eso quiere decir que a final del año del 2015 debimos haber tenido una moneda todavía más devaluada que lo que sucedió con casi 18 pesos por dólar. Bueno, esta prácticamente es la guerra de divisas. Lo que significa es que mientras los países se cotizan más baratos, ellos tienden a crecer más aceleradamente. Mientras más caros se conviertan, ellos tienden a tener cierto nivel de devaluatorio. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos a China dentro de la guerra de divisas, que muy probablemente se comience a desacelerar. Esto es prácticamente lo que quiero mostrarles en el video. Si no me di a entender, por favor háganmelo saber en los comentarios. Si sí me di a entender,
también. Y bueno, pues denle like si les gustó el video, y si quieren saber más información, suscríbanse. Muchas gracias y hasta luego.